hacer la siguiente formalización en lógica proposicional, se asume que se conocen los patrones más relevantes que deben de memorizarse para poder hacer este tipo de ejercicios. Bien, vamos a empezar con el primero. Si consideramos esta oración y buscamos los posibles indicadores que aparecen en los patrones básicos, podemos encontrar que responde a una implicación. Más concretamente, observamos que responde a la expresión no alfa a menos que beta, cuyos indicadores los encontramos en la parte izquierda en la oración original, en las zonas en las que estoy marcando ahora mismo. Es decir, la oración que hemos de formalizar es una implicación. Va a tener la forma alfa implica beta. Bien, ¿quién es alfa? Pues alfa será te sonreirá. Y beta será actualmente le des un abrazo. Ahora las expresiones alfa y beta deben de expresarse de tal forma que sea oraciones simples o compuestas de elementos atómicos de la lógica proposicional. Vamos a empezar por alfa. Alfa, que textualmente es te sonreirá, debe de responder a una oración enunciativa, debe de estar en presente o en pasado y debe de ser una oración que tome el valor de verdadero o falso y no simultáneamente ambos valores. La oración te sonreirá la podríamos expresar en presente como él te sonríe o ella te sonríe. Vamos a dejarlo simplemente como te sonríe. Y la expresión te sonríe ya es una oración simple, es decir, que esto ya es un elemento atómico. Así que alfa realmente es algo que podemos representar por una serie de letras latinas. Le voy a llamar sonríe. Y defino sonríe como la oración enunciativa simple te sonríe. Pasamos a beta. Y beta textualmente es le des un abrazo. ¿Cuál podría ser la oración enunciativa en pasado o en presente que sea verdadera o falsa, pero no sea verdadera y falsa a la vez? Pues bueno, podríamos expresarlo como tú le das un abrazo. Y si yo considero la oración tú le das un abrazo, esto es una oración simple. Bien, a esta oración simple le voy a representar en la lógica proposicional mediante la secuencia de letras latinas abrazo. Entonces, si definimos el elemento atómico sonríe como te sonríe y el elemento atómico abrazo como tú le das un abrazo, la oración superior se puede expresar como sonríe implica abrazo. Y esto es todo. Pasamos al siguiente ejercicio. Consideramos la oración un número exprimo cuando únicamente sea divisible por él mismo y por el 1. Bueno, pues al igual que antes, debemos de tener en la cabeza todos los patrones básicos y repasando esos patrones básicos nos encontramos que hay uno que se asemeja bastante. Observamos que en un bicondicional hay un patrón que usa las partículas cuando únicamente. Y estas son las que nos encontramos en la oración, cuando únicamente. Así que tenemos un lado izquierdo, que es un alfa, un lado derecho, que es el beta, y ambas expresiones están separadas por un sí y solo sí. Bueno, pues, ¿quién es alfa? Pues alfa es textualmente un número primo. Pero si yo os preguntara a cualquiera que está viendo ahora mismo el vídeo, ¿me puede alguien contrastar si la oración un número primo es verdadera o es falsa? Pues la pregunta que surge es, ¿cómo voy a contrastar una cualidad de ser primo si yo no sé de qué número me estás hablando? Porque aquí se dice de un número, algún número. ¿Qué número? Debemos de hacer referencia a un objeto concreto para saber cuál es el que tenemos que observar para ver si cumple la cualidad o no. Así que voy a reescribir la oración poniendo en vez de un número es primo como ese número es primo, para hacer referencia a uno concreto, o alternativamente para hablar de el número al que estoy haciendo referencia es un número primo. Lo puedo poner así. El número que yo te estoy señalando es un número primo. Y esta oración es una oración simple. Luego puede codificarse en lógica proposicional como una secuencia de letras latinas, como un átomo. Pues le voy a llamar primo.
Pasamos a beta. Beta, de acuerdo a la expresión, es lo siguiente. Lo primero que observamos es que esta oración beta le falta el sujeto. Y el sujeto de la oración no lo encontramos en el término alfa, que es el número al que estábamos haciendo referencia. Así que el primer paso será reescribir beta como el número es divisible por el mismo y por el 1. Además, observamos que esta oración es una oración compuesta, que está formada por dos oraciones simples. Una hace referencia a que el número es divisible por sí mismo y otra hace referencia a que el número es divisible por el 1. Las escribimos. Como ahora tenemos una oración compuesta formada por dos oraciones simples, al ser una oración compuesta, pues hemos de buscar en nuestra lista de patrones a qué conectiva podría corresponder. Y nos damos cuenta de que se trata de una conjunción. Es decir, estas dos oraciones están unidas de la forma alfa conjunción beta. Y sabemos, como lo hemos deducido, que tanto alfa como beta ya son oraciones simples. Así que lo único que me queda es definir los elementos atómicos correspondientes, que son los siguientes. Por un lado, se define div por él como el número divisible por el mismo, y por otro lado, la secuencia de letras latinas div por 1 para representar la oración el número es divisible por el 1. Con lo cual, con los tres elementos atómicos, podemos ya reconstruir la oración original, pero ya expresada en lógica proposicional. Por un lado tenemos primo, si y solo si, la expresión en beta, que es lo que viene entre paréntesis. Y lo que viene dentro de paréntesis es div por él, conjunción, div por 1. Bueno, y esta es la solución final. Pasamos al siguiente. Consideramos ahora la oración que dice solo compraré palomitas si vamos al cine, no obstante compraré refresco. De nuevo buscamos qué coincidencia existe entre esta oración y los distintos patrones. Y vemos que nuestra oración viene dado por una conjunción, puesto que no obstante se podría sustituir por pero o aunque. Es decir, toda esta oración es una cierta expresión alfa, conjunción con una cierta expresión beta. Pero, por otro lado, observamos que nuestra expresión de la izquierda, el alfa, a su vez contiene los indicadores solo si que nos indica que se trata de una implicación. Es decir, que la expresión alfa, expresada en color azul, se corresponde a su vez a una expresión de la forma alfa implica beta en color rojo. Vamos a localizar cada uno de estos elementos y vamos a desarrollarlo. Definidos cada uno de los elementos, pues vamos a ver si se corresponden con oraciones simples u oraciones compuestas. En primer lugar, consideramos el alfa definido como compraré palomitas. Se trata de una oración enunciativa, pero que no responde a los principios de oración lógica, puesto que se trata de una oración que se encuentra en futuro. Por lo tanto, no es algo que yo pueda comprobar si la oración es verdadera o falsa. Tendría que esperar a un instante futuro y no sé cuándo va a ocurrir eso. Así que defino la oración como compro palomitas. Y la oración compro palomitas ya sí es una oración atómica. Así que defino el átomo palomitas como la oración compro palomitas. Paso a la siguiente oración, que dice vamos al cine. Se trata de una oración simple y enunciativa y se puede contrastar si es verdadera o falsa y desde luego no puede ser verdadera y falsa a la vez. Así que defino el elemento atómico cine como vamos al cine. Por último, el beta, definido como compraré refrescos, pues nos encontramos en la misma situación que antes. Se trata de una oración en futuro, así que pasándolo a presente tengo una oración simple para la cual puedo contrastar si la oración es verdadera o es falsa. Así que defino el elemento atómico refresh, de refresco, para indicar que compro refresco. Así que, ¿cuál es la oración que nos queda? Bueno, pues tenemos por un lado la conjunción, con un lado izquierdo que vamos a desarrollar, que es lo que se encuentra entre paréntesis, y un lado derecho que viene dado por el átomo refresh.
Y lo que se encuentra entre paréntesis es una implicación, cuya condición suficiente es palomitas y la condición necesaria es cine. Bueno, pues esta es la solución a nuestro problema. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.